En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Kenny Baker como R2-D2, tras bambalinas de Star Wars 1977. En 1977, el mundo vio el primer filme de la legendaria saga Star Wars, donde Kenny Baker interpretó a R2-D2. Esta imagen del set muestra cómo el actor estaba dentro del icónico robot, parte de los enfoques innovadores en efectos especiales de la época. El uso de tales trajes permitía crear personajes más realistas, marcando un avance en la industria cinematográfica. Las filmaciones ocurrieron cuando los gráficos por computadora aún no estaban desarrollados, por lo que los modelos físicos y trajes eran las herramientas principales para crear mundos fantásticos, añadiendo un encanto especial que sigue cautivando a los espectadores hoy. Revolución de la limpieza, aspiradora Elmo de Siemens 1906. A principios del siglo XX, cuando la tecnología apenas comenzaba a entrar en los hogares, la aspiradora Elmo de Siemens representó un verdadero avance. En 1906, este dispositivo impresionaba por su tamaño y complejidad, pero ya entonces abría nuevos horizontes para la limpieza doméstica. Montada sobre ruedas, la aspiradora facilitaba su desplazamiento por la habitación, lo que era una gran ventaja para las amas de casa. En esa época los electrodomésticos eran un lujo al alcance de pocos, pero Elmo se convirtió en símbolo de una nueva era en la que las máquinas empezaban a aliviar las tareas rutinarias. Cazadores de ratas y sus ayudantes de 4 patas en Londres, 1953. En 1953, las calles de Londres eran escenario de la lucha diaria contra los roedores, llevada a cabo por cazadores de ratas y sus fieles perros. Este trabajo era esencial para mantener la sanidad en una gran ciudad donde las ratas representaban una amenaza constante. La foto muestra a 2 hombres con sus perros y su captura, varias ratas sobre una mesa. Estos perros, generalmente terriers, estaban entrenados para cazar ratas. En el periodo de posguerra, Londres se recuperaba rápidamente y el control de la población de ratas era crucial para este proceso. Era un trabajo silencioso pero vital, que ayudaba a mantener la ciudad limpia y segura. La capitulación de Japón a bordo del acorazado Missouri en 1945. Este momento cambió el curso de la historia para siempre. La firma de la capitulación de Japón a bordo del acorazado Missouri en 1945 marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la cubierta se reunieron representantes de las naciones aliadas para presenciar este evento crucial. El acorazado Missouri se convirtió en un símbolo de paz, con una escena preparada para la firma. Los uniformes militares de los participantes reflejaban su papel en esta ceremonia histórica. Este acto de capitulación no solo puso fin al conflicto, sino que también inició una nueva era en las relaciones internacionales, transformando la política mundial para siempre. Tanque Tigre y prisioneros soviéticos, encuentro en el frente 1943. En esta foto que captura la atmósfera de 1943, el tanque Tigre número 211 del 501 Batallón de Tanques Pesados pasa junto a un grupo de prisioneros de guerra soviéticos. Este periodo de la Segunda Guerra Mundial fue un tiempo de intensos combates en el frente oriental, donde las tropas alemanas utilizaban activamente tanques pesados como el Tigre, conocidos por su poderosa armadura y potencia de fuego. El tanque Tigre era uno de los oponentes más temidos en el campo de batalla, capaz de destruir vehículos enemigos a gran distancia. El agua como arma, enfrentamiento en Birmingham, Alabama, 1963. El 15 de julio de 1963, en Birmingham, Alabama, los bomberos utilizaron potentes chorros de agua para dispersar a los manifestantes. Este método se convirtió en un símbolo de la brutalidad con la que las autoridades enfrentaron el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El agua a alta presión podía derribar a una persona, lo que la hacía un medio efectivo pero controvertido de control de multitudes. Birmingham fue el epicentro de la lucha por la igualdad de derechos y escenas como esta se convirtieron en catalizadores de cambios en la sociedad. Este enfrentamiento fue un paso crucial en la lucha por la justicia e igualdad en América. Fiestas de opio en Francia, 1918. Francia en 1918, una época de cambios y contrastes. Tras la Primera Guerra Mundial, la sociedad vivió un periodo de recuperación, pero también buscaba nuevas formas de entretenimiento y distracción. Las fiestas de opio se convirtieron en un símbolo del decadente espíritu de la época. En la foto, una escena de una fiesta muestra personas vestidas elegantemente descansando en un lujoso interior. Durante este periodo, el opio era legalmente accesible en muchos países y su consumo se popularizó entre ciertos círculos. Estos eventos reflejaban el deseo de olvido y escape de la realidad característico de la era de posguerra. Reunión de la Gran Triada en Teherán, 1943. Esta foto simboliza la cooperación aliada en la Segunda Guerra Mundial. En 1943, en Teherán, se reunieron la Gran Triada Joseph Stalin, Franklin Roosevelt y Winston Churchill.
Esta conferencia fue la primera en la que los líderes discutieron estrategias contra Alemania nazi, incluyendo la apertura del segundo frente en Europa. La importancia de este evento radica en que sentó las bases para una cooperación futura que finalmente llevó a la victoria sobre el nazismo. La reunión también tuvo un impacto significativo en el orden mundial de posguerra, definiendo las esferas de influencia de las grandes potencias. Soldado japonés en la Gran Muralla China, 1943. Esta foto nos transporta a 1943, cuando un soldado japonés está de guardia en la Gran Muralla China. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón expandía su influencia en la región y China era uno de los principales objetivos de su expansión. La Gran Muralla China, símbolo de la antigua civilización china, se convirtió en parte de las acciones militares en el continente asiático. Los soldados japoneses a menudo utilizaban estos puntos estratégicos para controlar territorios. Esta imagen recuerda los tiempos difíciles y los cambios que Asia vivió a mediados del siglo XX. Soldado alemán compra un periódico en el París ocupado. París, 1942. Un soldado alemán en motocicleta se detuvo en la Plaza de la Concordia para comprar un periódico. Era una época en la que la ciudad estaba bajo ocupación y la vida cotidiana en las calles parisinas había cambiado debido a la guerra. Las motocicletas eran un medio de transporte crucial para los militares, proporcionando velocidad y maniobrabilidad en entornos urbanos. Los periódicos vendidos en las calles a menudo contenían propaganda para apoyar el régimen de ocupación. Este momento ilustra cómo la guerra afectó la vida habitual de los habitantes de París. Menelik II, fe en la Biblia y tratamiento inusual. Menelik II, emperador de Etiopía, es conocido por su inusual fe en las propiedades curativas de la Biblia. Cuando se sentía mal, su método de tratamiento era bastante único. Arrancaba páginas de la Biblia y se las comía, creyendo en su poder curativo. Falleció en 1913 habiendo consumido todo el Libro de los Reyes. Este hecho resalta su profunda religiosidad y fe en las fuerzas espirituales, importantes en esa época. Menelik II también es reconocido por su rol en la modernización de Etiopía, especialmente en la construcción de ferrocarriles y la introducción del telégrafo, dejando una huella significativa en la historia del país. Hambre y lucha por la supervivencia. Saratov, 1921. Esta fotografía nos transporta al año 1921, a la estación de tren de Saratov, donde una niña en harapos recoge preciosos granos de trigo. Fue una época de gran hambre en la Rusia soviética, causada por la combinación de la guerra civil, las convulsiones políticas y la mala cosecha. En tales condiciones, incluso unos pocos granos podían ser cuestión de vida o muerte. Las estaciones de tren a menudo se convertían en lugares donde la gente buscaba comida, tratando de encontrar oportunidades para sobrevivir. Momento dramático de una carrera de autos en Washington, 1936. Esta foto captura un momento dramático de una carrera de autos en Washington en 1936, cuando un piloto literalmente vuela por el aire durante un accidente. En los años 30, las carreras de autos no solo eran un espectáculo popular, sino también una actividad peligrosa. Los autos de esa época tenían muchas menos medidas de seguridad que los actuales. Los cascos protectores y cinturones de seguridad aún no eran estándar, lo que hacía cada carrera arriesgada. Estos incidentes no eran raros, pero los conductores seguían participando por la velocidad y la adrenalina. La Catedral de San Pablo, símbolo de la resiliencia de Londres. En medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres enfrentaba uno de sus momentos más difíciles, la Catedral de San Pablo se convirtió en un símbolo de resistencia. En 1940, durante los bombardeos, la catedral sufrió daños, pero se mantuvo en pie, impresionando con su resiliencia. La grandeza arquitectónica de este edificio, con su cúpula que se eleva hacia el cielo, fue una fuente de inspiración para muchos. Durante el Blitz, cuando los bombarderos alemanes atacaban regularmente la ciudad, la catedral permanecía como un faro de esperanza. Su preservación simbolizó que incluso en los tiempos más oscuros se puede resistir. Camuflaje de acorazados de 1919, astucia en el mar. ¿Podrías imaginar que los barcos usaban ilusiones ópticas para protegerse? En 1919, los acorazados empleaban un camuflaje especial conocido como dazzle. Estas líneas y patrones dificultaban a los enemigos determinar la distancia y el rumbo del barco. Durante la Primera Guerra Mundial, este método era popular porque ayudaba a confundir al enemigo, especialmente en batallas navales. Es importante destacar que este camuflaje no ocultaba el barco, sino que solo complicaba el apuntado preciso. Este enfoque fue una verdadera innovación en la táctica naval de la época, demostrando la creatividad de las estrategias militares. La madre de Stalin. Una mirada al pasado. Esta foto nos abre una ventana al año 1931, cuando en Georgia se tomó esta rara imagen de la madre de Joseph Stalin, Katerina Dijujasvili. Ella está sentada en un banco, vestida con ropa oscura y un pañuelo que resalta el estilo tradicional de la región en esa época. Durante los años 30, la Unión Soviética impulsaba la industrialización y Stalin se convertía en una figura cada vez más influyente en el escenario mundial. Esta imagen recuerda las raíces sencillas del líder, cuyo nombre se convirtió en un símbolo de una era. Ley seca,
La lucha por cada gota. Esta imagen de 1925 muestra a un agente federal virtiendo licor ilegal por la ventana mientras un hombre intenta atraparlo en un vaso. Esto ocurre durante la era de la ley seca en Estados Unidos, cuando la producción y venta de alcohol estaban prohibidas. A pesar de las restricciones, muchas personas buscaban formas de obtener alcohol, lo que llevó al desarrollo de bares clandestinos y contrabando. La escena ilustra hasta dónde estaban dispuestas a llegar las personas para conseguir la bebida prohibida. La ley seca duró de 1920 a 1933 y tuvo un impacto significativo en la sociedad y economía estadounidense. Víctimas revolucionarias, medallas para una nueva era. En mayo de 1917, en el Soviet de Petrogrado, ocurrió un evento inusual. Los soldados donaron sus medallas y cruces de San Jorge para la causa revolucionaria. Este gesto simbolizaba un cambio de valores en tiempos de agitación política. Las condecoraciones, que antes representaban valentía militar, ahora se convertían en recursos para nuevas ideas. En una época en que el Imperio ruso experimentaba transformaciones significativas, tales actos de sacrificio reflejaban el deseo de cambio. El Soviet de Petrogrado, como centro de actividad revolucionaria, fue testigo de muchos momentos similares que formaron la nueva historia del país. Nelson Rockefeller y el gesto que hizo historia. El 16 de septiembre de 1976, en Nueva York, ocurrió un evento que simbolizó la confrontación política de los años 70. El vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Aldrich Rockefeller, conocido por su franqueza, mostró el dedo medio a una multitud de hippies durante un discurso público. Esa década estuvo llena de cambios sociales, con los hippies oponiéndose a las estructuras de poder y promoviendo la paz y el amor. Este gesto del político subrayó la tensión entre los valores antiguos y nuevos. A pesar de su controversia, este momento reflejó el espíritu de la época y quedó en la historia como un ejemplo de conflicto político abierto. Cómo las huellas dactilares cambiaron la justicia. Esta historia de Kansas marcó un punto de inflexión en la criminalística. Dos hombres, ambos llamados Will West, eran tan parecidos que ni siquiera los jueces podían distinguirlos. La situación se complicó cuando ambos fueron acusados del mismo delito. Las huellas dactilares se convirtieron en el salvavidas de la justicia, ayudando a identificar al verdadero culpable. A principios del siglo XX, las huellas dactilares comenzaron a usarse activamente en el sistema judicial, reemplazando los métodos antropométricos de identificación, que a menudo eran inexactos. Esto fue un paso importante hacia una justicia más precisa y equitativa. La primera mujer peluquera en Nueva York, 1927. Imagina Nueva York en 1927, cuando la primera mujer peluquera comenzó su carrera en una ciudad donde hasta entonces esta profesión era exclusivamente de hombres. Se convirtió en un símbolo de cambio en una sociedad que gradualmente abría nuevas oportunidades para las mujeres. En ese tiempo las peluquerías eran centros de vida social, donde los clientes no solo se cortaban el cabello, sino que también discutían las últimas noticias. Esta pionera no solo rompió estereotipos, sino que también allanó el camino para futuras generaciones de mujeres en el campo profesional. Su valiente paso fue crucial en la lucha por la igualdad de género en el mundo profesional. Tragedia en el Gran Premio de Francia, la elección que salvó una vida. En el mundo del automovilismo, cada decisión puede ser crucial. Jan Surtees, piloto experimentado de Honda, decidió no participar en la carrera con el experimental RA302 de chasis de magnesio, considerándolo demasiado peligroso. Su lugar fue ocupado por el novato Josh Schlesser, quien vio en esto una oportunidad para destacarse. Sin embargo, en la tercera vuelta, el coche de Schlesser perdió el control, chocó contra un terraplén y se incendió. El chasis de magnesio ardió instantáneamente, causando la muerte de Schlesser. Georges Dantes, figura enigmática en el cambio de época. Esta foto de 1860 muestra a Georges Charles Dantes, conocido como el asesino de Alexander Sergeyevich Pushkin. Dantes, oficial francés, pasó a la historia por su duelo con Pushkin en 1837, que resultó fatal para el gran poeta. En la imagen, Dantes aparece con un traje clásico de mediados del siglo XIX, con un sombrero de copa en la mano, subrayando su pertenencia a la alta sociedad. En ese tiempo la fotografía ganaba popularidad, convirtiéndose en una parte importante de la vida cultural. Este retrato recuerda las complejas relaciones entre personalidades y sus roles en la historia, testimonio de una época donde el honor personal y los conflictos de valores tenían gran relevancia. Corteza de pino como salvación del hambre. Finlandia, 1918. En medio de la guerra civil en Finlandia en 1918, la población se vio obligada a buscar fuentes alternativas de alimento. La imagen muestra la recolección de corteza de pino, que se convirtió en un elemento esencial de la dieta debido a la grave escasez de alimentos.
Este periodo fue extremadamente difícil, ya que la guerra destruía las rutas tradicionales de suministro. Aunque la corteza de pino no era nutritiva, servía como sustituto de la harina. Se secaba, molía y mezclaba con otros ingredientes para cocinar. Esta práctica no solo ocurrió en Finlandia, sino también en otros países durante crisis alimentarias similares. Avión alemán en las calles de Moscú en 1941. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, apareció una inusual exhibición en la Plaza Swerdlow de Moscú, un avión alemán derribado. Esto formaba parte de una campaña propagandística destinada a elevar el espíritu combativo de la población y mostrar los éxitos del Ejército Rojo. Los visitantes podían ver de cerca la tecnología enemiga, algo poco común en ese momento. Estas exhibiciones recordaban la necesidad de defensa y movilización contra el agresor. Tales eventos ayudaban a fortalecer el patriotismo y mantener la fe en la victoria. Odontología en San Diego, ¿verdad o publicidad? En la década de 1920, la odontología en San Diego, al igual que en muchas otras ciudades, comenzó a promocionar procedimientos indoloros. En una foto, un paciente visiblemente decepcionado escribe "mentiroso" en la pared junto al letrero de "dentista indoloro". Esto indica que las promesas de procedimientos indolor no siempre eran ciertas. En esa época, las intervenciones dentales podían ser dolorosas y la anestesia no estaba tan desarrollada como hoy. La publicidad jugaba un papel crucial en atraer clientes, pero no siempre reflejaba la realidad. Este caso destaca la brecha entre las promesas y la experiencia de los pacientes. Tormenta de 1952. Destrucción en la playa. Marzo de 1952 fue una prueba para muchos residentes de Carolina del Sur. En esta foto, un padre inspecciona su casa en la playa destruida por la tormenta. La América de posguerra enfrentaba frecuentes desastres naturales y la recuperación requería esfuerzos significativos. Las estructuras de madera de las casas de esa época a menudo no resistían las inclemencias, haciéndolas vulnerables. Reconstruir estas viviendas era una tarea compleja que demandaba no solo recursos materiales, sino también resiliencia psicológica. Este momento se convirtió en parte de la historia de la lucha contra los desafíos naturales. Métodos brutales de interrogación en Rodesia. Esta foto abre una ventana a las oscuras páginas de la historia de Rodesia, donde un soldado interroga a prisioneros rebeldes. Obligados a mantenerse en una postura tensa, saben que cualquier debilidad podría costarles la vida. En las décadas de 1960 y 1970, Rodesia fue escenario de conflictos entre la minoría blanca y los nacionalistas africanos. Estos métodos de interrogación eran parte de una táctica de intimidación. El uso de castigos físicos para obtener información era una práctica común durante la Guerra de Liberación. Esta imagen recuerda la brutalidad enfrentada por quienes luchaban por su libertad. Estudiantes soviéticos contra la crisis ecológica. En 1989, estudiantes soviéticos protestaron para destacar los problemas ecológicos agravados en la URSS. La imagen de jóvenes con máscaras de gas simboliza la preocupación por el futuro del planeta. Tras el desastre de Chernóbil en 1986, uno de las peores tragedias ecológicas, la sociedad comenzó a reconocer el peligro de la contaminación. Las protestas estudiantiles formaron parte de un movimiento más amplio por reformas ecológicas que ganaban impulso a finales de los años 80, exigían cambios para asegurar un futuro más limpio y seguro para todos. Paraguas perdidos, Oficina de Objetos Perdidos de Roma en 1964. Imagina una habitación llena de cientos de paraguas perdidos. Así era la Oficina de Objetos Perdidos de Roma en 1964. Este lugar donde los objetos olvidados esperaban a sus dueños refleja la atmósfera de la Italia de posguerra, cuando la economía del país experimentaba una recuperación tumultuosa. Los paraguas, un accesorio esencial para el clima lluvioso, a menudo se dejaban en el transporte público o en cafés. En esa época, las oficinas de objetos perdidos eran instituciones cruciales que ayudaban a devolver pertenencias extraviadas. Pareja en Chicago, desafío en un barrio blanco en 1957. En 1957, una pareja en Chicago dio un paso audaz al mudarse a un barrio donde no eran bienvenidos. El graffiti frente a su nuevo hogar refleja la tensión social de la época. La América de posguerra vivía grandes cambios sociales y las relaciones interraciales eran complejas. En los años 50, muchas ciudades en los Estados Unidos estaban segregadas y tales mudanzas a menudo enfrentaban hostilidad.
Esta imagen captura no solo una historia personal, sino también los procesos sociales más amplios en el país. La pareja está en el umbral de cambios que transformarán gradualmente a la sociedad. Soldados alemanes y la motocicleta BMW R75 en el frente. Esta foto nos transporta al año 1943, cuando soldados alemanes intentan sacar del lodo una motocicleta BMW R75 en la región del Don. Esta motocicleta era una maravilla técnica de su tiempo, equipada con un sidecar y tracción en todas las ruedas, lo que la hacía indispensable en el frente. Sin embargo, incluso tales innovaciones no siempre podían enfrentar las duras condiciones del frente oriental. El lodo y los caminos intransitables eran constantes compañeros de los soldados, dificultando el movimiento y la ejecución de tareas. Esta imagen recuerda los desafíos enfrentados por los militares durante la Segunda Guerra Mundial. El ascenso del gigante submarino Kursk en 2001. Esta imagen muestra el submarino nuclear Kursk en el dique flotante PD-50 en Rosliakovo, región de Murmansk, en 2001. Tras el trágico hundimiento en el mar de Barents en agosto de 2000, el submarino fue rescatado del fondo marino, convirtiéndose en una de las operaciones de salvamento más complejas de la época. Se utilizaron tecnologías y equipos especiales para elevar la enorme estructura desde más de 100 metros de profundidad. Esta operación fue una lección importante para la ingeniería y seguridad marítima mundial. El levantamiento del Kursk simbolizó no solo un triunfo técnico, sino también una profunda tragedia nacional. Contrabando de libertad, oficial y esclavos liberados en 1862. Esta foto nos transporta al año 1862, cuando los esclavos liberados eran considerados contrabando durante la Guerra Civil en Estados Unidos. El oficial en la imagen probablemente participó en los llamados campamentos de contrabando, donde los esclavos liberados encontraban refugio. Este término surgió porque el ejército de la Unión veía a los esclavos como propiedad capturada que no podía ser devuelta a sus dueños. En ese tiempo, tales campamentos se convirtieron en centros de nuevas esperanzas para muchos afroamericanos que soñaban con la libertad. El esquimal y el gramófono, encuentro de culturas en 1922. En 1922, un esquimal escucha música en un gramófono, una combinación inesperada de tradiciones y tecnología de la época. El gramófono, popular a principios del siglo XX, simbolizaba el progreso técnico al permitir disfrutar de música sin orquesta. Durante este periodo, muchas culturas comenzaron a experimentar la influencia occidental, y momentos como este reflejan la integración de nuevas tecnologías en la vida diaria. Los gramófonos, que funcionaban sin electricidad, eran especialmente valiosos en regiones remotas. Esta foto demuestra cómo la música puede unir diferentes mundos y culturas. Ilsen, de la guerra a la paz. Esta plaza en Ilsen, Alemania, guarda la memoria de los dramáticos eventos de abril de 1945. En una antigua fotografía se ve a un soldado con una ametralladora frente a un incendio, simbolizando los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando aún había combates en Europa. Hoy, la plaza es pacífica y tranquila, con infraestructura renovada y edificios modernos que reflejan la recuperación de la Alemania de posguerra. En 1945, al finalizar la guerra, muchas ciudades europeas sufrieron destrucción que requirió décadas para su reconstrucción. Los secretos de las Amazonas de Dahomey. ¿Sabías que en la historia existieron ejércitos compuestos exclusivamente por mujeres? Las Amazonas de Dahomey, tropas élite del reino de Dahomey, actual Benín, fueron una de las pocas unidades militares femeninas documentadas históricamente. Su valentía y habilidades de combate inspiraban admiración y temor. Vestidas con trajes de combate tradicionales, estas mujeres portaban lanzas y espadas, listas para cualquier desafío. Servían al rey como guardia personal. Su historia destaca el papel único de las mujeres en la milicia africana, dejando una huella significativa en la historia mundial. El emocionante salto de orca del U-427. Esta foto, tomada a través de un periscopio en 1943, muestra la emergencia repentina del submarino alemán U-427, conocida como salto de orca. Esta maniobra era parte de una táctica de supervivencia donde el submarino ascendía rápidamente a la superficie para evitar amenazas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes eran una fuerza temida en el Atlántico, conocidos por su capacidad para atacar convoyes aliados. El U-427, al igual que muchos otros, utilizaba estas maniobras para engañar al enemigo. Esta imagen es testimonio de las complejas y peligrosas condiciones de la guerra submarina de aquella época. El rey Jorge V y el niño minero en Sunderland, Reino Unido.
En esta foto de 1911, el rey Jorge V conversa con un niño minero en Sunderland, Reino Unido. Era una época en la que el trabajo infantil era común en muchas industrias, incluida la del carbón. Los niños a menudo trabajaban en las minas debido a su pequeña estatura, lo que les permitía moverse fácilmente por los estrechos túneles. La sociedad británica comenzó a tomar conciencia de las duras condiciones laborales de los niños, y las visitas de los monarcas atraían la atención sobre este problema. Finalmente, esto contribuyó a reformas graduales y restricciones al trabajo infantil en el país. Ceremonia de entrega de salmón en Oregón, 1940. En el contexto del poderío del tren de vapor en Oregón en 1940, los indígenas entregan un salmón ceremonial al maquinista. Este gesto simboliza no solo respeto, sino también un profundo vínculo entre las personas y la naturaleza. El salmón ha sido y sigue siendo una parte vital de la cultura de muchas tribus indígenas del noroeste de EU. En ese tiempo el ferrocarril era una arteria crucial que conectaba diferentes partes del país, y estos encuentros subrayaban el respeto mutuo entre las tradiciones indígenas y el progreso tecnológico. Mineros de Colorado, la vida diaria en 1895. ¿Te interesa cómo era el trabajo de los mineros en Colorado en 1895? Aquí tienes una imagen que nos transporta a una época en la que la extracción de minerales era la base de la economía regional. Los mineros, retratados en la foto, trabajan en un túnel estrecho, iluminado solo por velas en sus cascos. Esta era una práctica común, ya que la iluminación eléctrica aún no estaba generalizada. Utilizan equipos simples para ascender a la superficie, lo que refleja el nivel tecnológico de la época. Estas condiciones requerían gran resistencia y valentía de los mineros. Esta foto es testimonio del arduo trabajo que dio forma a la América industrial. Harry Houdini, maestro del escape en 1914. En 1914, Harry Houdini, el famoso ilusionista estadounidense, seguía asombrando al público con sus increíbles escapes. En esta foto muestra sus habilidades liberándose de esposas ante una audiencia fascinada. A principios del siglo XX, estos espectáculos estaban en su apogeo, y Houdini se convirtió en un verdadero símbolo de la maestría en la ilusión. A menudo utilizaba diversos accesorios, como esposas, candados y tanques de agua, para crear un efecto de peligro y tensión. Sus actuaciones dejaban al público maravillado, convirtiéndolo en una leyenda de su tiempo. El emperador Nicolás II y su automóvil Delanoy Belleville. Imaginen al emperador Nicolás II junto a su lujoso automóvil Delanoy Belleville en 1906. Este auto simbolizaba el progreso tecnológico y el lujo de principios del siglo XX. La compañía francesa Delanoy Belleville era conocida por sus vehículos, considerados un estándar de calidad y estilo. Nicolás II, al igual que muchos monarcas de la época, se apasionaba por los automóviles, lo que subrayaba su estatus y modernidad. Esta imagen demuestra cómo incluso los emperadores sucumbían al charme de las nuevas tecnologías. El automóvil imperial se convirtió en un símbolo de la era. Concurso de belleza con giro inesperado en Francia, 1937. Imaginen un concurso de belleza donde los jueces están ocultos tras máscaras. Esto ocurrió en Francia en 1937. Dos participantes desfilan ante un jurado enmascarado para asegurar una evaluación objetiva. En esa época, los concursos de belleza ganaban popularidad como eventos culturales. El enmascaramiento de los jueces quizás fue un intento de superar prejuicios que podrían influir en las decisiones. Estos eventos reflejaban cambios sociales y el deseo de nuevos estándares de objetividad. Este enfoque resulta inusual aún hoy, pero entonces fue un experimento audaz. Soldado alemán y proyectil con mensaje, Francia, 1917. En esta foto se muestra un soldado alemán junto a un proyectil con la inscripción «Yo no quería la guerra». La imagen fue tomada en 1917 en Chemin des Dames, Francia, durante la Primera Guerra Mundial. Este lugar es conocido por las feroces batallas que allí ocurrieron. Los soldados a menudo dejaban mensajes en los proyectiles como un gesto de protesta o expresión de sentimientos personales. Durante la guerra, que duró de 1914 a 1918, estos momentos de humanidad eran raros pero importantes para mantener el espíritu entre los militares. Esta inscripción es un recordatorio de la humanidad incluso en los tiempos más oscuros.